Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela iniciación. Esta semana el vídeo lo vamos a dedicar a hablar y ver un poco las texturas, ¿vale? Con qué pinceles podemos hacerlas y dónde podemos usarlas y bueno, qué utilidades y ventajas nos aportan en nuestros dibujos. ¿A qué me refiero a hablar de las texturas? Bueno, pues un poco a jugar con diferentes pinceles, ¿vale? Por ejemplo, pues como los que tengo aquí, ¿no? La paletina, el efecto abanico, que lo tengo pues con un pelo más suave o un pelo más duro, más tipo pelo cerda, como si fuera el de óleo. Tengo un pincel que sería de pelo de cerda de los de óleo, de hecho incluso es malo, ¿vale? No es un pincel, no es de ninguna marca, es de chino. Y luego, pues bueno, también tengo este que también está viejo, ¿vale? Que está con la... Sería como un pincel plano, pero al usarlo de tampón se ha ido aplastando. Y el finito, el delineador. Nada, esto es un poquito ver qué efectos, qué pinceladas y qué juegos nos dan estos pinceles. Y jugar un poco pues con esos diferentes trazos, ¿vale? Es un poquito por romper esa mancha, esa zona homogénea que no podemos ver en otras ocasiones cuando jugamos con mucha agua, ¿no? Entonces es un poquito pues romper esas pinceladas. ¿Qué pasa? Que a diferencia de otras técnicas, la acuarela pues es todo agua, es una capa muy fina y ya de por sí muy sutil. Entonces a veces es difícil dar ciertos detalles, así que bueno, os pondré ahora a continuación unas fotos de unos ejemplos, ¿vale? Pues donde pues vemos ese juego de texturas, ¿vale? Por ejemplo, pues ya sea para hacer efectos de la piedra, ¿no? Donde trabajamos con unas manchitas, ¿vale? De diferentes tonalidades, ¿no? Diferentes manchitas, donde luego por encima jugamos con una especie, pues un dibujo, ¿vale? Trabajamos con una mancha y luego ya dibujamos la piedra, ¿no? No sé, pues ya nos sirve para mil cosas, ya sea para zonas de suelo, puentes, fachadas, montañas, ¿no? Luego, por ejemplo, pues cuando también tenemos mucha vegetación, partimos de un color verde, una base, y luego sobre ello pues jugamos con ponemos como hierbitas, ¿no? Pues eso, jugar, romper esa homogeneidad de la acuarela, o en tejados jugando con una mancha y luego unas rayitas, unos puntitos, el agua, ¿vale? Así también como forma de rayas, con pincel muy seco también, ¿vale? Así que bueno, unos ejemplos, vemos un poquito cómo hacerlos y pues también qué pinceles necesitaríamos, bueno, por lo menos qué pinceles uso yo para hacerlos. Bueno, tengo aquí algún pequeñito ejemplo de alguna textura y bueno, nada, pues vamos a ver un poco eso, cómo hacerlos y sobre todo enseñaros un poco pues quizás qué pinceles y qué formas utilizo por si os interesa y también queréis comprar alguno. Nada, el tema de, por ejemplo, el efecto de las pinceladas, ¿cómo decirlo? De tampón, ¿vale? De una manera muy sutil también, muy útil para efecto de las rocas y sobre todo también la vegetación o los árboles, ¿vale? Yo también lo tengo usado para hacer eso, copas de árbol, arbustos, ¿no? Incluso también para la hierba, las zonas de vegetación, ¿vale? Y bueno, para eso pues ya os digo, tengo estos dos pinceles, que pues es uno de cerda, sería de óleo, concreto del chino, ¿vale? Es uno malo. Y luego pues un pincel que es un pelo de pelo suave, lo que pasa que está ya muy viejo y se ha abierto, ¿vale? Nada, pues a ver, voy a coger color, voy a coger un verde, solamente así, voy a coger un verde así fuerte para que se vea bien.
Vale, bueno, nada, tengo ahí mi color. Y vamos a ello. Por ejemplo, pues eso, con el pincel este de pelo de cerda, que como veis es duro, ¿vale? Lo voy a mojar un poquito, tampoco por el pincel a ser de cerda, es decir, no es un pincel de óleo, o sea, perdón, un pincel de acuarela, es de óleo, así que el pincel ya de por sí tiene mucha capacidad de absorber mucha agua. Así que nada, lo voy a mojar en pintura de forma vertical, ¿vale? Y ya veis que en la propia paleta, ¿vale? Entonces, a modo de tampón, según apriete más o menos, genera más punto, más efecto de puntito o más mancha, ¿vale? De hecho, al tener poquita agua, genera puntito más sutil. Puedo mojar un poquito más de agua y coger un poco, ¿vale? ¿Ves? Al tener más agua, ya genera pues un punto más grande, ¿vale? Entonces veis que va generando o sea, también esto es útil, pues por ejemplo, al generar así este tipo de manchas, ya de por sí deja pues espacios blancos, ¿vale? Muy importantes, ya sabemos, en la acuarela. Entonces podemos usar este tipo de mancha pues con diferentes tonalidades, ¿no? Ya sabéis, primero pues aplicaríamos un color clarito, ¿vale? Como ya sabemos, siempre en la acuarela pedir de lo claro a lo oscuro y sobre eso ir aplicando más oscuro. De hecho, pues por ejemplo, voy a hacer una manchita aquí para que seque. Podría tener pues mi zona de prao, pues de una manera, ¿vale? Pues digo, bueno, pues esto es un prao y tal, y estoy haciendo un verde clarito. Pues pongamos que tengo aquí pues mi zona de prao, ¿no? Pues eso, ¿no? Una mancha, ¿no? Pues lo que decía, una mancha homogénea más de la acuarela. Entonces voy a esperar a que seque y sobre ella pues luego pues puedo aplicar esta textura, ¿vale? Pues para diferenciar zonas. ¿Qué pasa? Lo más habitual en la acuarela quizás encontrar pues esto, zonas más... Sí, pues puedo también, pues no todo homogéneo, ¿no? Partir de un verde más claro y tener... dar una zona pues más oscura de sombra, ¿no? Entonces ya tengo pues la base de la acuarela, ¿no? El color, una pequeña sombra, pero aún así, pues podemos decir es que le falta fuerza, ¿no? Le podemos aplicar otras cosas. Bueno, pues voy a esperar a que seque y luego pues aplicar esta textura sobre ella. Luego también, bueno, mientras, bueno, pues nada, hemos usado este pincel, ¿vale? Os pondré alguna foto también de algún arbolito, algún efecto para que lo veáis ya en un dibujo. Y bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, tenemos luego un pompón, ¿vale? Que es mucho más sutil, aunque tenga más pelo también, depende de lo que lo mojemos. Depende de lo que lo mojemos, pues, ¿vale? Por ejemplo, pues es un poquito lo mismo, pero por ejemplo este sería para zonas más grandes. Ya veis que de un golpe mancho mucho, ¿vale? Y bueno, pues por esta parte tenemos estos dos pinceles. Vale. ¿Por qué más tenemos así? Pues luego tenemos los pinceles de abanico. Ah, bueno, espera, perdón. Antes de que se me olvide. Por ejemplo, pues el efecto de los muros es un poquito pues ¿vale? Es este mismo efecto. Pues hacerlo con ese mismo pincel, lo único que es variar los colores, ¿vale? O sea, yo lo hice aquí un poco en verde, más enfocado a la vegetación, pero jugando con grises, marrones, etcétera. Como veis, tengo una base de mancha y luego pues con el pincel de punta redonda
podemos luego pues hacer, a ver, voy a coger otro con un azul, por ejemplo, pues sobre esta base luego podemos ir dibujando, vale, es que no está un poco mojado, podemos ir dibujando la piedra, ¿vale? Incluso luego pues con este pincel podemos trabajar alguna mancha más sobre ella, ¿no? O por aquí que estaba más seco, pues puedo ir trabajando ¿vale? Incluso pues luego, ya os digo, como la parte de abajo está seca, pues podemos trabajar una mancha por encima, ¿vale? Es un poco lo mismo, es eso, el jugar, porque claro, si trabajamos, por ejemplo, hacemos primero, a lo mejor también podríamos hacer primero el dibujo de las piedras y una vez que esté muy bien seco, darle los puntitos, el efecto de puntitos por encima. Claro, es un poco jugar con las texturas para, ya que la acuarela es una pintura muy fina, si no, no podríamos a lo mejor hacer este efecto, ¿no? Y luego pues también ver las variedades de pinceles. Luego por otra parte pues tenemos el pincel de abanico, ¿vale? Que también pues sobre todo para la vegetación, o bueno, más para el efecto de rayas, ¿vale? Pues, tampoco, porque bueno, pues se puede usar en muchas cosas. Tenemos este, ¿vale? Que es un poco pues también pelo de cerda, pelo duro. También que si se moja en agua no va a absorber mucho. Entonces voy a también en vertical, pues, espera, voy a coger un poquito más de agua que no cogió. ¿Lo veis? Entonces esto, por ejemplo, también en una zona, por ejemplo, como esta, que hemos trabajado en una zona llana, podemos usarlo pues para romper, ¿no? ¿Ves? Tenía mucha agua, entonces me generó más mancha. Pero por ejemplo, mira, podría trabajar, dejar que secara y sobre esto, ¿vale? Sobre este nivel de color, con menos agua y con más color, puedo darle superponer otra capa más fuerte, ¿vale? Por ejemplo, esto que ya está casi seco, pues con el redondo, pues le puedo aplicar en una zona a modo de un arbusto o también sobre todo, ¿no? Sobre toda la zona y jugando luego pues aquí contra más cerquita, más oscuro, más opaco y pues aquí más separado, más clarito, ¿vale? Entonces puedo jugar también, es otra opción. Entonces también pues juegas con las texturas, rompes esa homogeneidad de esa capa y está muy bonito. Y luego pues sobre esta pues podemos aplicar otra con menos agua, más color, y es muy bonito. Por ejemplo, aquí trabajé con mucha agua, pero también primero partí de un verde y luego pues le metí tonalidades marrones. Luego pues por ejemplo el otro abanico, este que es así de pelo suave, está muy bien. Lo que pasa que claro, como veis se separan los pelitos, ¿vale? Y quizá a lo mejor es más fácil, ¿vale? Si lo veis,
Queda muy chulo. Y ahora voy a coger otro verde más oscuro y puedo jugar con, o incluso con un poquito de marrón. Vale, y ya le he dado la sombra. Está muy chulo. Y nada, pues luego también, pues eso, tenéis diferentes tamaños, pues un poco depende también de, ¿no?, la zona que vayáis a trabajar. Luego, por ejemplo, ya que estamos con estos detalles, llevamos pinceles, el pincel delineador, que ya ves es muy finito, tiene pelos muy largos y muy finitos, y esto está muy bien para trabajar la rayita, ¿vale? Y para hacer pequeños detalles está muy bien, vale, porque permite hacer rayitas muy finitas. Cositas pues pequeñas, las trabajáis, pues nada, lo mismo, pincel más vertical, o si no, pincel más inclinado. Y también está muy bien porque, pues eso, sobre una zona plana, con este pincelito, pues se pueden dar pequeños detalles o rayitas, ¿no? Vale, está también muy bien este pincel. Luego otro pincel que quizás sí también es raro, ¿vale? Yo la verdad que no lo conocía. Es el pincel de doble carga. No sé si se ve. Es como un pincel plano, ¿vale? Es un pincel plano, lo que pasa que tiene unos pelos más largos que otros. Tiene como dos niveles. Entonces, a ver si mojándolo se ve un poco mejor. No. ¿Qué pasa? Que según la presión que hagamos, si presionamos poco, trabajamos con los poquitos pelos más largos, y si apretamos con todo, trabajamos con todo el pincel. Vale, por ejemplo, si yo aprieto poco, trabajo con los pocos pelos que tiene adelante, y si aprieto, pues ya trabajo con todo el pincel, todos los pelos. Vale, aprieto poco y vale. Y también está muy chulo, pues por ejemplo también para trabajar como las dos partes a la vez. Y bueno, nada, espero que os haya gustado, os haya servido, pues un poco, pues nada, ver otras cosas diferentes, y quizás también pues ver los pinceles en funcionamiento. Así que ya, por ejemplo, si os gusta y os parece interesante, podéis ir a comprar el pincel y pues un poco ya de mano saber qué utilidades le podéis dar. Así que nada, espero que os haya gustado, y podéis intentar pues hacer algún detallín pequeño, pues un murito, o hacer una casita, o así un dibujo puntual, y poner en práctica el tema de las texturas. Así que nada, bueno, pues eso, espero que os haya gustado y nos vemos en otras clases. ¡Chao!